¿Sí logran ver la pantalla? Sí, maestro. Ok, bueno. Nuevamente buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase número 3, correspondiente al bloque número 3. Recuerden que el bloque número 3 lleva por título Electricidad. El objetivo: aplica los principios de la electricidad, resolviendo situaciones donde intervengan cuerpos con carga eléctrica en reposo o movimiento, reflexionando sobre la importancia de este tipo de energía en el desarrollo del país y el impacto ambiental. Los temas que vamos a ver en esta clase son 4. El primer tema es electrodinámica, el segundo, corriente eléctrica, el tercero, intensidad de la corriente eléctrica, y el número 4, resistencia eléctrica. Son 4 temas que vamos a ver en esta sesión de clases. Primero vamos a definir lo que es la electrodinámica y la corriente eléctrica. En la clase anterior, en la sesión anterior, veíamos lo que era la electrostática. La electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Y ahora vamos a ver lo que es la electrodinámica. Bueno, la parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento dentro de un conductor recibe el nombre de electrodinámica. Entonces, la electrodinámica estudia las cargas eléctricas que están en constante movimiento. Este tipo de movimiento pues se va a hacer a través de un medio o un material que sea capaz de poder conducir esas cargas eléctricas. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas negativas a través de un conductor. Como los protones están fuertemente unidos al núcleo del átomo, son los electrones los que en realidad tienen la libertad de moverse en un material conductor. En esta imagen podemos observar cómo es el flujo o el movimiento que realiza la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica no es otra cosa más que el movimiento o flujo de electrones que circulan a través de un material que sea capaz de poderlos conducir. Recuerden que existen materiales que son buenos conductores de la electricidad y otros que no son buenos conductores de la electricidad. Entonces, este movimiento de electrones, recordando que son los electrones los que se mueven, los que hacen posible la corriente eléctrica, este movimiento se va a producir siempre y cuando exista un material capaz de poder conducir ese flujo de electrones. Por ello, en general se puede decir que la corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo de electrones a través de un conductor, que se produce debido a la existencia de una diferencia de potencial y los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. La corriente eléctrica se transmite por los conductores a la magnitud de la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad es que viaja la luz. Sin embargo, los electrones, que son los que se desplazan o son los que se mueven, no se mueven a la misma velocidad que la velocidad de la luz. Estos electrones se mueven o se deslizan en un promedio de 10 centímetros sobre segundos. Dentro del estudio de la corriente eléctrica o la electrodinámica, que es el flujo de cargas eléctricas en
que están en constante movimiento, vamos a tener dos tipos de corriente directa, de corriente eléctrica, perdón, que esta es la corriente directa y la corriente alterna. Son dos tipos de corriente eléctrica que existen. La corriente directa, también llamada corriente continua, y la corriente alterna. La corriente continua o la corriente directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante. Esto provoca que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo. Algunos ejemplos de dispositivos que utilizan este tipo de corriente directa son las baterías de los celulares, las baterías de las computadoras, las baterías de los carros, las pilas de los relojes, etcétera. Todo dispositivo que utilice una fuente de energía, en este caso puede ser una pila o una batería, se dice que ese dispositivo funciona con corriente directa. Y en la gráfica pues aparece la representación de la corriente directa o corriente continua, que es la del inciso A. Si ustedes observan, ese flujo de electrones siempre se mantiene constante en una misma dirección, es decir, en un mismo sentido, de negativo a positivo. La corriente alterna se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, por eso se le llama corriente alterna, por lo que los electrones oscilan a uno y a otro lado del conductor, es decir, arriba y abajo. Así, en un instante, el polo positivo cambia a negativo y viceversa. Cuando el electrón cambia de sentido, efectúa una alternancia. Dos alternancias consecutivas constituyen un ciclo. El número de ciclos por segundo recibe el nombre de frecuencia. En la mayoría de los países del continente americano, es de 60 ciclos por segundo para la corriente alterna. Algunos dispositivos que utilizan este tipo de corriente son el alumbrado público, los aparatos electrodomésticos, ya sea refrigerador, horno de microondas, plancha, secadora de cabello, lavadora, licuadora. Todos los aparatos electrodomésticos, así como el alumbrado también que hay en nuestros hogares, se alimenta de la corriente alterna. Entonces, vamos a darnos cuenta que existen dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La diferencia entre estos dos tipos de energía, para que ustedes lo entiendan mejor, es que la corriente directa, esa se puede almacenar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que la corriente directa o corriente continua se puede almacenar? Pues cuando ponemos a cargar nuestro celular, nos damos cuenta que al cabo de cierto tiempo, pues ya está la batería completamente llena y lo podemos desconectar, y al momento de entrar en función, ya está funcionando con corriente directa o corriente continua. Entonces, estos dispositivos también se pueden ver en las computadoras cuando ya no tiene energía o carga, como comúnmente decimos, la conectamos y al cabo de cierto tiempo ya lo desconectamos y la podemos utilizar porque ya tiene corriente. Entonces, este tipo de corriente, que es la corriente directa o la corriente continua, se puede manipular fácilmente, no genera un peligro para nosotros, se puede manipular. También lo podemos ver en las pilas de los relojes de pared, que cuando pues ya el reloj ya no funciona, lo que se hace es cambiarle la pila y luego pues comienza a funcionar nuevamente. Entonces, cosa contrario con la corriente alterna. La corriente alterna no se puede manipular, la corriente alterna no se puede almacenar. La corriente alterna es muy peligrosa para nosotros. Por ejemplo, si accidentalmente agarramos un cable de los que hay en nuestros hogares
con nuestra mano y está pelado, lo que vamos a sentir es un fuerte toque, como comúnmente le decimos, que pues nos va a ocasionar un gran dolor en nuestro cuerpo. Entonces, es muy peligrosa la corriente alterna en comparación con la corriente continua, la corriente directa. Repito, la corriente continua o la corriente directa sí se puede almacenar, se puede manipular, se puede incluso manejar con nuestras manos. La corriente alterna no, la corriente alterna es la con la que funcionan todos los aparatos eléctricos. Es de un voltaje muy grande, no se puede almacenar como lo hacemos cuando cargamos el celular. Lo que hacemos es que estamos almacenando corriente eléctrica. Cuando cargamos la pila de la computadora, lo que hacemos es que estamos almacenando la corriente eléctrica para que nos pueda servir eh, independientemente que no esté conectada a una fuente de energía a la computadora. Con la sola energía almacenada, con eso puede funcionar ese dispositivo. Entonces, esta es la gran diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna. Intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. La fórmula para calcular la intensidad de la corriente eléctrica es la siguiente. Intensidad es igual a carga eléctrica entre el tiempo, donde la letra I pues representa la intensidad de la corriente eléctrica y su unidad de medida es el coulomb sobre segundos. Esas unidades de medida del coulomb sobre segundos es lo mismo que amperes y se representa con la letra A mayúscula. Entonces, cuando tengamos coulomb sobre segundos, es lo mismo que tener amperes. Si tenemos amperes, es como si tuviéramos coulomb sobre segundos. La letra Q representa la carga eléctrica que pasa por cada sección de un conductor en coulombs. Esas son las unidades de medida de la carga eléctrica, el coulombs. Y la letra T representa el tiempo que tarda en pasar la carga en segundos. Esas son las unidades de medida en las que tienen que estar los datos, si tenemos por ahí algún problema, para poder aplicar la fórmula. La unidad empleada en el sistema internacional para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el ampere. Por definición, un ampere equivale al paso de una carga de un coulomb a través de una sección de un conductor en un segundo. La equivalencia entre el ampere y el miliampere es la siguiente. Un ampere es igual a 1000 miliamperes y un miliamperes es igual a 1 por 10 a la menos 3 amperes. Hay que tomar en cuenta estas equivalencias al momento de hacer alguna transformación, principalmente de amperes a miliamperes o de miliamperes a amperes. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica se utiliza un aparato llamado amperímetro. En el caso de la electricidad, la utilización de aparatos para medir es de suma importancia, ya que la electricidad no se puede ver, solo se puede detectar y cuantificar por los efectos que produce. Resistencia eléctrica. Todos los materiales presentan cierta oposición al flujo de electrones o corriente eléctrica, pero unos obstruyen la circulación más que otros. Esto se debe a que en los átomos de algunos materiales, los electrones externos son cedidos con relativa facilidad, disminuyendo la resistencia al paso de la corriente. Por definición, la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente o flujo de electrones.
Los alambres de conexiones en los circuitos casi siempre están protegidos con hule o algún recubrimiento aislante plástico, a fin de evitar que la corriente pase de un alambre a otro al ponerse accidentalmente en contacto. Creo que esto lo hemos visto muy comúnmente, principalmente en nuestros hogares. Todas las clavijas de los aparatos electrodomésticos están recubiertos con un material aislante o un recubrimiento de plástico. Ese alambre se recubre con ese plástico o ese recubrimiento con la intención de que la electricidad o la energía eléctrica no pase hacia otros cables o hacia nuestro cuerpo al momento de manipularlo con nuestra mano. En la industria eléctrica, en el alumbrado público, hay ciertos materiales que se utilizan para poder aislar unos cables de otro. Recuerden que si entran en contacto dos cables y si, como comúnmente decimos, si están pelados, entonces va a provocar un accidente. De la misma manera, los dispositivos, principalmente los auriculares o el cargador de los celulares, vienen recubiertos con un plástico o un material aislante que evita que el flujo de electrones pase hacia otros dispositivos. Factores que influyen en la resistencia eléctrica. Existen varios factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor. Estos son la naturaleza del conductor, la longitud del conductor, el área o sección transversal y la temperatura. Al hablar de la naturaleza del conductor o del material que puede conducir la electricidad, si tomamos alambres de la misma longitud y sección transversal de los siguientes materiales, por ejemplo, plata, cobre, aluminio y hierro, podemos verificar que la plata tiene una menor resistencia y que el hierro es de mayor valor, es el de mayor valor de los cuatro. Entonces, independientemente que estas cuatro sustancias sean metales, va a existir un metal que va a poder conducir mejor la electricidad o la corriente eléctrica y va a presentar menos resistencia al paso o flujo de electrones. Cuando se habla de la longitud de ese material conductor, significa que a mayor longitud, mayor es la resistencia eléctrica que puede presentar. Si se duplica la longitud del alambre, también lo hace su resistencia. Entonces, si ustedes observan, en las calles hay postes de Comisión Federal a cierta distancia, ya que si la distancia es muy grande, entonces la resistencia que se va a producir va a ser mayor. Entonces, lo recomendable es que no exista una mayor longitud del cable que conduce la electricidad para que ese flujo de electrones no se pierda, sino que se aproveche en su totalidad. Cuando se habla de el área o la sección transversal de un material o alambre que conduce la electricidad, por ejemplo, de un conductor, significa que al duplicarse la superficie de la sección transversal, se reduce la resistencia a la mitad. Cuando se habla de la temperatura, significa que en el caso de los metales, su resistencia aumenta casi en forma proporcional a su temperatura. Sin embargo, el carbón disminuye su resistencia al incrementarse la temperatura, porque la energía que produce la elevación de temperatura libera más electrones. Entonces, estos son los factores que pueden influir en un material que conduce electricidad. Resistencia específica o resistividad. La resistencia
que corresponde a cada material recibe el nombre de resistencia específica o resistividad. Esa resistencia específica o resistividad se representa con la letra griega Rho. La resistividad de una sustancia a una determinada temperatura está definida como la resistencia de un alambre de dicha sustancia de 1 metro de largo y de 1 metro cuadrado de sección transversal. A medida que la resistividad de un alambre aumenta, disminuye su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Por ello, la conductividad se emplea para especificar la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica. En el siguiente cuadro se dan valores de resistividad para algunos metales. Aquí en esta tabla o en este cuadro pueden observar los diferentes metales y la resistividad que presentan cuando no están sometidos a ninguna temperatura, es decir, a 0 grados Celsius. Fórmula para calcular la resistencia eléctrica. La unidad empleada para medir la resistencia eléctrica es el ohm, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien en 1841 recibió la medalla Copley de la Sociedad Real de Londres por la publicación de un trabajo sobre corrientes eléctricas. El ohm, cuyo símbolo se escribe con la letra griega omega, que tiene la forma como una herradura, se define como la resistencia opuesta a la corriente continua de electrones por una columna de mercurio a 0 grados Celsius de 1 milímetro cuadrado de sección transversal y 106.3 centímetros de largo. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de resistencia es el volt sobre ampere. Por lo tanto, un ohm es la relación entre estos dos últimos. Es decir, que un ohm es igual a un volt entre un ampere. Para calcular la resistencia eléctrica de un alambre conductor, se emplea la siguiente expresión. Resistencia eléctrica va a ser igual a la resistividad por la longitud del alambre o material conductor entre el área de su sección transversal. La letra R representa la resistencia del material conductor en ohms. Esa es su unidad de medida. La letra griega Rho representa la resistividad del material, que para cada material hay diferente resistividad de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, en base a lo que esté hecho ese material conductor, si está hecho de plata, de cobre, de aluminio. Su unidad de medida es el ohm por metro. La letra L representa la longitud del material conductor en metros y la letra A representa el área de la sección transversal en metros cuadrados. Entonces, estas son las unidades de medida que corresponden a unidades del sistema internacional. Teniendo las unidades de medida correcta, entonces se puede aplicar la fórmula. No olviden que no se puede hacer operaciones con centímetros, con milímetros o kilómetros con metro. Todas las unidades deben de ser de la misma especie, por eso aquí viene el significado de cada letra y su unidad de medida. Variación de la resistencia con la temperatura. Ya señalamos que la resistencia eléctrica de los conductores metálicos aumenta casi en forma proporcional a su temperatura. Experimentalmente,
se ha demostrado que cuando se desea calcular la resistencia de un conductor a cierta temperatura, si se conoce su resistencia a una temperatura de 0 grados Celsius, se puede utilizar la siguiente expresión. Esta fórmula se utiliza cuando se desea conocer la resistencia eléctrica de un material conductor a cierta temperatura. La R con el subíndice T representa la resistencia del conductor a cierta temperatura en ohms, su unidad de medida. La R y el subíndice 0 representa la resistencia del conductor en ohms a 0 grados Celsius. La letra alfa representa el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor. Esa unidad de medida va a estar expresada en grados Celsius a la menos 1. Y la letra T representa la temperatura del conductor en grados Celsius. Una aplicación práctica de que la resistencia eléctrica de los metales varía con la temperatura se tiene en la construcción de termómetros de resistencia utilizados para medir altas temperaturas. Por ejemplo, en los de platino, la temperatura se puede determinar fácilmente, ya que se conoce la resistencia del alambre para diferentes temperaturas. Coeficiente de temperatura. En el caso de los metales, alfa es mayor que 0, su resistencia aumenta con la temperatura. En cambio, para carbono, silicio y germanio, el valor de alfa es negativo porque su resistencia eléctrica disminuye con la temperatura. Algunos valores del coeficiente de temperatura de la resistencia de algunas sustancias se proporcionan en el siguiente cuadro. Aquí ustedes pueden observar las diferentes sustancias y su respectivo coeficiente de temperatura, que ese coeficiente pues se representa con la letra griega alfa. Su unidad de medida es el grado Celsius a la menos 1. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de intensidad de la corriente eléctrica. El ejemplo 1 dice, calcula la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 90 coulombs por una sección del mismo en una hora. Expresa el resultado en amperes y en miliamperes. Los datos que vamos a tener son los siguientes. Como primer dato, pues nos piden calcular la intensidad de la corriente eléctrica en amperes y también en miliamperes. Tenemos que circulan una cantidad de carga eléctrica de 90 coulombs y el tiempo por el que pasa esa carga eléctrica por esa sección es de 1 hora. Recuerden que el tiempo debe de estar expresado en segundos. Sabemos que 1 hora es igual a 3600 segundos. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la intensidad de la corriente eléctrica. Carga eléctrica entre el tiempo. Hacemos la sustitución y nos queda de esta manera. Intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual a 90 coulombs entre 3600 segundos. Al hacer esa división nos da un resultado de 0.025 coulombs sobre segundos. Recuerden que el coulomb sobre segundos es igual a amperes. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la transformación de amperes a miliamperes, teniendo en cuenta los factores de conversión
que vimos hace un momento. Tenemos que 1 ampere es igual a 1000 miliamperes. Entonces hacemos esa transformación de unidades que nos quedaría de esta manera. Al hacer las operaciones indicadas, se eliminan los amperes, ya que una unidad de ampere está en el numerador y la otra unidad de ampere está en el denominador. Entonces se van a cancelar. 0.025 por 1000 entre 1. Eso nos da un resultado de 25 miliamperes. Y de esta manera tenemos resuelto el ejemplo número 1. El ejemplo número 2 dice: la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperes. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 120 coulombs? Expresa el resultado en horas. Los datos que vamos a tener son los siguientes. El primer dato que tenemos es la intensidad de la corriente eléctrica, que es de 13 miliamperes. La carga eléctrica que pasa por el circuito es de 120 coulombs. Y nos piden expresar el tiempo que tarda o que se requiere para que circulen 120 coulombs. Ese tiempo lo debemos de expresar en horas. La fórmula pues es la fórmula de la intensidad de la corriente eléctrica. Sin embargo, no vamos a calcular intensidad, vamos a calcular tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar la fórmula para poder encontrar el tiempo. Este tiempo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos quedaría de esta manera: intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo es igual a carga eléctrica. Y lo que el siguiente paso que se hace es la intensidad que está multiplicando va a pasar dividiendo y nos quedaría de esta manera la fórmula ya despejada. Si ya tenemos la fórmula, vamos primero a hacer la transformación de miliamperes a amperes. Sabemos que un miliampere es igual a 1 ampere es igual a 1000 miliamperes. ¿Por qué es necesario hacer esa transformación? Ahorita les voy a decir por qué. Para que se puedan eliminar las unidades de medida. Recuerden que el ampere es como si tuviéramos coulomb sobre segundos. Entonces lo que andamos buscando es el tiempo. Entonces tenemos que hacer esa transformación de miliamperes a amperes. Al hacer esa operación se eliminan las unidades de miliamperes y nos queda el resultado de la intensidad de la corriente eléctrica como 0.013 amperes. Recuerden que los amperes es lo mismo que coulomb sobre segundos. Entonces lo único que hacemos es hacer esa sustitución de las unidades de medida, repito, para poder expresar el resultado en segundos. Una vez que ya tenemos la transformación hecha, hacemos la sustitución con la fórmula que ya despejamos. Si ustedes se dan cuenta, esta transformación de unidades se hizo con la intención de poder eliminar los coulombs. Tenemos que 120 coulombs entre 0.013 coulombs sobre segundos, que es lo mismo que amperes. Eliminamos los coulombs y nos queda el tiempo en segundos. Al hacer esa división, tenemos que el tiempo es de 9230.77 segundos. Ese tiempo hay que transformarlo a horas. Sabemos que una hora es igual a 3600 segundos, por lo tanto, al hacer esas operaciones, vamos a eliminar las unidades de segundo y tenemos 9230.77 por 1 entre 3600.
Eso nos da un resultado de 2.56 horas. Y de esta manera queda resuelto el problema número 2. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de resistencia eléctrica. El ejemplo 1 dice determinar la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 2 kilómetros de longitud y 0.8 milímetros cuadrados de área en su sección transversal a 0 grados Celsius. Los datos van a ser los siguientes. Nos piden calcular la resistencia eléctrica en ohms. Tenemos que para el cobre, de acuerdo al cuadro 3.2, la resistencia eléctrica es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. La longitud de ese alambre es de 2 kilómetros, que es lo mismo 2000 metros. Y el área de su sección transversal es de 0.8 milímetros cuadrados. Hay que hacer esa transformación de milímetros cuadrados a metros cuadrados. Es la que vamos a hacer ahorita, esa transformación de unidades. Eso nos da un resultado de 0.8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Cómo se obtiene ese resultado? Pues ahorita lo vamos a realizar. Sabemos que en un metro hay 1000 milímetros. Si elevamos al cuadrado ambos lados, vamos a tener el factor de conversión. Entonces, un metro al cuadrado, pues nos da un metro cuadrado, y 1000 milímetros al cuadrado, elevamos al cuadrado los 1000, 1000 por 1000 nos da 1.000.000, y milímetro por milímetro, milímetro cuadrado. Entonces nos quedaría este resultado, que es lo que es el factor de conversión. Es decir que para poder eliminar tantos ceros, recuerden que utilizamos la notación científica, 1.000.000 es lo mismo que 1 por 10 a la 6, milímetro cuadrado. Al tener el factor de conversión, pues hacemos la transformación de milímetro cuadrado a metro cuadrado. Eliminamos unidades de milímetro cuadrado y hacemos las operaciones 0.8 por 1 entre 1.000.000 o entre 1 por 10 a la 6. Eso nos da un resultado de 0.8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que es el resultado que tenemos al inicio. La fórmula para calcular la resistencia eléctrica es la siguiente. Ya tenemos las unidades, todas las unidades del sistema en el sistema internacional, entonces hacemos la sustitución, que nos quedaría de la siguiente manera. 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro por 2000 entre 0.8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. El primer paso es hacerlo, la operación que hay en el numerador. 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro por 2000 metros. Al hacer esa multiplicación, las unidades de metro pues se multiplican, metro por metro, metro cuadrado. Eso nos da un resultado de 3.44 por 10 a la menos 5 ohms por metro cuadrado. Y al hacer esa división, pues se van a eliminar las unidades de área, metro cuadrado y metro cuadrado. Y hacemos la división 3.44 por 10 a la menos 5 entre 0.8 por 10 a la menos 6. Eso nos da un resultado de 43 ohms. Y de esta manera queda resuelto el problema número 1. El problema número 2 dice, la resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohms a 0 grados Celsius. Calcular su resistencia a 60 grados Celsius. Entonces aquí ya hay una variación de la temperatura. Por lo tanto, los datos van a ser los siguientes.
tenemos que se trata de un alambre de cobre. Su variación, coeficiente de variación de temperatura va a ser de 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. La resistencia a 0 grados Celsius es de 15 ohms. Nos piden calcular la resistencia a una cierta temperatura. Esa temperatura es de 60 grados Celsius. Entonces utilizamos la siguiente fórmula, que es esta. Ya tenemos los datos y la fórmula, hacemos la sustitución. Lo primero que se hace es multiplicar la temperatura con el coeficiente de temperatura, es decir, 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1 por 60 grados Celsius. Al hacer esa multiplicación, se eliminan las unidades de temperatura, grados Celsius y grados Celsius a la menos 1. Ese grado Celsius a la menos 1, les repito, es como si estuviera en el denominador por ese exponente menos 1. Al pasarlo hacia arriba, pues el exponente cambia de positivo a negativo. Por esa cuestión se eliminan y tenemos como resultado 0.228 sin unidades, ya que las unidades se eliminaron. A ese resultado se le suma 1 y nos da 1.228 para que finalmente se multiplique con la resistencia a 0 grados Celsius, es decir, multiplicarlo por 15. Por lo tanto, la resistencia a 60 grados Celsius es de 18.42 ohms. Y de esta manera queda resuelto el problema número 2 y también dábamos por terminado este tema. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, maestro,